Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Marcos. Vamos a buscar la palabra de Dios, San Marcos capítulo 6, del versículo 30 voy a leer. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Y se juntaron a él, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantaron los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, y Bethsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles,
Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos en la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar, que si era el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Hasta el versículo 56 he leído. La clase pasada nosotros hemos tocado sobre el corazón de el rey Herodes. Él estaba teniendo gran orgullo en su corazón. También él furó ante los invitados en el cumpleaños de él, mientras tanto que la hija de Herodia estaba bailando. En aquel entonces le agradó mucho. Por eso el rey Herodes ya estaba furado, que si pidiera la mitad de mi país, yo voy a darle. Así estaba diciendo, ¿no? Por esa razón, por su fragmento, por su palabra, él fue atrapado, una trampa, porque Herodia estaba pidiendo la cabeza de Juan el Bautista sobre un plato. Entonces, escuchando esta palabra, el rey Herodes ya estaba turbado de su corazón y teniendo gran miedo de los pueblos, pero observando de su palabra y que había jurado, no podía negarse, ¿no? Por esa razón le mandó a los soldados para que trajeran la cabeza de Juan el Bautista. Humanamente, ¿no? Nosotros podemos pensar que ¿por qué Dios le permitió a la vida de Juan el Bautista para que fuera asesinado, ¿no? Porque siendo siervo de Dios, como mensajero de Dios, el que estaba dando bautismo a Jesucristo y dando una enseñanza de arrepentimiento, entonces debería vivir largamente y también predicando la palabra de Dios. Por esa razón nosotros no sabemos muy bien acerca de el plan de Dios, como estaba teniendo el deseo y plan. Pero únicamente yo puedo decir que hasta morir él estaba predicando la verdad, exhortando al rey. Aunque mucha gente estaban teniendo miedo de decir sobre la verdad, pero Juan el Bautista no podía calmar, sino que él estaba
exhortando al rey. Hoy en día también necesario tener este corazón que muchos líderes religiosos estaban enseñando contra la verdad. Porque la verdad que nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo, ya canceló una sola vez para siempre todos nuestros pecados en la cruz, para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Eso es el Evangelio. Pero muchas personas, ¿no?, todavía está enseñando a los pueblos de la iglesia que sean como pecadores. ¿Por qué siempre los miembros de la iglesia siendo como pecadores? Es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque ingresando en la iglesia, congregando en la iglesia, durante 1 año, 2 años, ya tiene que purificar su pecado, tiene que renacer, también tiene que tener certeza de la salvación. Pero preguntando a los cristianos que están congregando en la iglesia, no mucha gente está teniendo la certeza de la salvación. En el año 2019 yo estaba visitando las iglesias de Chile, como uno de 20 iglesias estaba visitando, predicando el Evangelio. En aquel entonces yo estaba preguntando a los hermanos, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? Antes de preguntar sobre el tema de eso, estaban tranquilos todos, estaban escuchando la predicación. Pero cuando yo pregunto con el tema de eso, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? Ya estaba dividiendo el grupo. Porque algún grupo dice que sí, los justos. También algunos dicen que los pecadores. ¿Sabe cuánta cantidad de gente están respondiendo sobre los pecadores? Más de 80% está diciendo, sí, los pecadores pueden entrar en el reino de Dios. Lo que está respondiendo así, entonces los pastores tienen que arrepentirse, ¿no? Porque ¿cómo podía enseñar que los pecadores pueden entrar en el reino de Dios? Por ejemplo, para visitar a Estados Unidos, ¿quién puede visitar? ¿Sabe? Que es muy fácil entender. Para recibir sello de ingreso de Estados Unidos en la migración, solamente los que tienen la visa. La visa es como permiso del gobierno de Estados Unidos. Hay variedad de visa, ¿no? Alguno puede solucionar por medio de internet y algún país también tiene que solucionar en el consulado de Estados Unidos en su país. Pero sin recibir nada de permiso de la visa, ¿alguien puede ingresar fácilmente en la inmigración? Creo que no. No acepta. En el año 2020 hubo campamento mundial de IYF en Santa Cruz de Bolivia. Por esa razón yo tenía que visitar a Bolivia desde 2019. Como 4 veces así estaba visitando. Cada mes ya para viajar a Bolivia
yo tenía que visitar al consulado de Bolivia en Santiago de Chile. Siempre cuando yo ya estaba llevando pasaporte y el cónsul estaba dando la visa como amablemente, sin cobranza, nada, estaba dando, ¿no? Pero creo que 3 veces por ahí estaba solucionando y me decía que ya no tiene que venir más, porque ya no voy a dar la visa gratis. Así estaba diciendo, ¿no? Qué lástima. Y luego, últimamente, recibiendo la visa, en total, ¿cuánto? 4 veces, así estaba solucionando. Ya empezó a tener pandemia. Por causa de eso, automáticamente yo no podía presentar ante el consulado de Bolivia en Chile. Pero me quedó gran lástima, ¿no? ¿Por qué me rechaza? Yo soy siervo de Dios. Entonces, cuando yo visito a su país, ya Dios va a bendecir a su pueblo, ¿es cierto o no? Sin duda, Dios va a bendecir a su país. Entonces ya, y si no me daría la visa, entonces ¿cómo yo puedo solucionar? Es decir, que ya debería pagar como casi $100 en el aeropuerto, así dice, ¿no? No me gustaría eso para pagarlo. Por eso más de un año ya no puedo viajar a Bolivia por causa de pandemia, ¿no? Al terminar pandemia yo quiero visitar otra vez. Además, si yo quiero visitar otra vez a consulado, ojalá que se cambie este cónsul, ¿no? No sé muy bien, había cambiado, pero ojalá que se ha cambiado. Significa que ya debería aprender exactamente sobre el Evangelio, la verdad. Ya repito, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? ¿Ustedes cómo responden? El justo solamente puede entrar en el reino de Dios. Entonces, siendo pecador, no puede entrar en el reino de Dios. Eso es bíblico. Eso es la ley. Por esa razón, entre los pastores tienen que predicar sobre la verdad y el perdón de los pecados, para que los que escuchan el Evangelio, que reciban la salvación. Hoy en día se necesita levantar muchos como Juan el Bautista para exhortar, para luchar contra falsa doctrina. Porque falsa doctrina dice que solamente está enfocando hacia la obra de ser humano. Tiene que cumplir mandamiento de Dios, tiene que ofrendar, tiene que sacrificar, tiene que hacer buenas obras. No. Para entrar en el reino de Dios se necesita 100% la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo dice: yo soy el camino, la vida y la verdad. Y también Jesucristo es la puerta de las ovejas. Entonces la puerta significa que ya ahora acá está teniendo sala, aunque no se ve, ¿no? Pero sabe que esta sala hay 2 puertas para entrar. Porque este lado un camino, Hanobel. También este lado otro calle, todavía no me recuerdo. Es muy difícil de memorizar. Por eso ya solamente borré el nombre, así nomás. Pero la iglesia, hay 2 calles juntos, tienen 2
portones. Los dos portones. Por eso, ambos lados puede entrar. Por eso, en algún momento nosotros, a veces el día domingo estaba abierto este lado y este lado. Y algunos ingresan por acá. Pero en el tiempo de almuerzo de domingo, visitaron algunos ladrones. Y algunos ladrones ya estaban llevando bicicleta, herramienta. Wow. Por eso yo le mandé, ¿no?, que cerrara la puerta de este lado. Ya no tiene que ingresar. Hasta ahora ya no está abierta. Solamente portón principal de calle Hanover. Nada más. Si quiere entrar en esa casa, aunque se ve dos puertas, pero tiene que elegir una puerta. No, acá no. Este lado. Ya. Igual es. La gente piensa que, Jesucristo, sí, bueno, Jesucristo llevó mis pecados, Jesucristo murió por mi pecado, ya yo puedo entrar en el reino por la sangre de Jesucristo. Además, yo también tengo que cumplir el mandamiento de yo tengo que hacer buenas obras. Yo. Entonces Dios dice que el que está diciendo yo, cierra su puerta. No, solamente tiene que mantener una puerta principal. Se llama Jesucristo. Por esa razón, mucha gente está teniendo duda. Entonces, después de recibir la salvación, entonces no tiene que hacer nada, ni quisiera hacer buenas obras. Sí, es cierto, necesario. Después de recibir la salvación, tiene que diezmar, también tiene que ofrendar, tiene que predicar, tiene que sacrificar, tiene que amar a Dios, a la iglesia y todo, pero ¿con qué propósito? Para recibir la salvación, no es. Ya había recibido la salvación siendo salvo. Para recibir corona de gloria. Cuando haya llegado al reino de Dios, Dios le da recompensa, gloria de Dios. Significa que no es que para recibir la salvación está esforzando, trabajando, sacrificando después de haber recibido la salvación, sino que ya había recibido la salvación teniendo gran amor de Dios, por eso puede apoyar a la iglesia. ¿Es cierto? El día de hoy nosotros hemos leído esta palabra. Yo veo que en esta palabra ya está teniendo una palabra muy maravillosa, ¿no? Porque los discípulos estaban muy ocupados porque por la fila y constantemente vienen muchos enfermos, problemáticos. Creo que tenían la razón, ¿no? Porque en la época de Jesucristo, hace 2000 años atrás, no tenían hospital grande. Habían muchos doctores, parte de interior, exterior, sobre ojo, cabeza o algo, piel, cirugía, etcétera, etcétera. No habían. Por causa de eso, solamente sufrían bastante, ¿no?, entre los enfermos. Pero en aquel entonces Jesucristo estaba sanando a los enfermos. Por causa de eso, los enfermos solamente querían ver a Jesucristo. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Nosotros queremos ver. Qué bueno. Es que ya los enfermos, cuando se han sanado, ya creo que no debería pagar nada de cirugía o algo de gasto de medicina.
Creo que nuestro Señor Jesucristo no cobra nada, solamente ya estaba curando a los enfermos por la gracia, así nomás. Entonces imagínense, ¿no? Algún enfermo estaba escuchando que ya su amigo estaba teniendo enfermedad grave y cáncer, pero ya ahora está sano. Entonces preguntando, ¿usted cómo fue? Sí, yo estaba sufriendo bastante, pero yo fui ante nuestro Señor Jesucristo. El Salvador me sanó. ¿Dónde está? Allá está. Por muchos enfermos constantemente estaban llegando a nuestro Señor Jesucristo, por eso no tenían tiempo de comer, así dice. Wow, eso es más peligroso, ¿no? Porque ya siempre tenía que tener tiempo de almuerzo y cena, por lo menos. Algún trabajo también. No puede comer fácilmente. Eso es más peligroso, difícil. Por esa razón ya tiene que tener tiempo de almuerzo y comer. Ya. Por esa razón Jesucristo estaba diciendo a los discípulos, ya, descansen un poquito, retirado de ellos. Tiene que descansar. También Jesucristo estaba llegando al desierto. Ya mire, acá está la ciudad y también para llegar al desierto, ¿cuánta distancia lleva? ¿Eh? Uno de 1 kilómetro, eso es desierto. Creo que no. Mínimo como 5 horas o 4 horas. Ya tiene que caminar. Creo que nuestro Señor Jesucristo quería descansar, respirar, quedar solo, ¿no? Por eso fue al desierto. Pero los hombres estaban pensando, ¿dónde está? ¿Dónde está, Señor? Los que estaban buscando al Señor, más o menos 5,000 personas, dice, 5,000 multitudes. Mi pregunta es, en el tiempo de crucifixión de Jesucristo, ¿ellos dónde estaban? En Monte Calvario estaban llorando, estaban esperando a Jesucristo. Creo que no. No mucha gente estaban persiguiendo atrás de Jesucristo. Significa que ser humano no es confiable. Algún momento apareció, algún momento estaba siguiendo atrás de eso, Señor, por favor, cúreme, gracias, Señor. Y luego, de repente, pasando tiempo, vamos a crucificarlo, maldito. Habían transformados mucha gente. Aunque recibieron mucha bendición de Jesucristo, podían ver que Jesucristo estaba haciendo milagros de Dios, pero entre sí, ¿no? Ellos ya estaban negándose la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, de repente los hombres estaban buscando a Jesucristo. ¿Dónde está? No se ve. Por eso ellos estaban empezando a caminar. ¿Pero cuánta hora? No sé muy bien, 1 hora o 2 horas o 5 horas. Solamente yo puedo decir que no es cerca de la ciudad, porque para comer, ¿de dónde compra panes? Sí, 1 hora de distancia también fácilmente sería enviando a los discípulos para que compraran panes. Iba a repartir fácilmente, ¿no? Pero Jesucristo estaba diciendo, en el desierto no puede conseguir panes. ¿Pero qué hay?
5 panes de cebada y 2 pececillos. Significa que entre las multitudes ya no estaban preparando llevar comidas. Solamente ellos querían ver a Jesucristo, querían escuchar la palabra de Dios sin saber nada. Entre 5,000 personas. Imagínense nuestra misión Buenas Nuevas. Hay una casa de retiro en una montaña, se llama Tedok. Es muy grande, ¿no? Un edificio de 4 piso y cabe uno de como 3,000 personas sentados. En silla, más o menos 2,500, hasta allá se cabe. Significa que en una montaña hay dormitorio y para reunir entre 3,000 personas, ¿es grande o pequeño? Es grande. Cuando hace campamento de verano, invierno, más o menos 4 días se lleva. Imagínense para comer, usar el baño y también para reunir. No es fácil porque entre 4,000 personas si usa una vez de inodoro, entonces ¿cuánto tonelada de agua se necesita? ¿Alguien sabe? Pero en la montaña, ¿dónde consigue agua para usar? Hacer comida, para usar y sobre baño. Era muy difícil. Por esa razón, hizo preferir de pozo o subterráneo hasta 1 kilómetro. Sobre pasar de roca, llegando hasta fondo, ¿no? Casi 1 kilómetro. Directamente hacia fondo. Al principio ya no podía encontrarlo agua. Pero pasando poco tiempo, ya salió agua. Cantidad de agua. Para usar una semana, para 3,000 personas, suficiente. Además, sabe que para hacer comida, cada día 3 veces tiene que comer, de la mañana hasta la noche. Entre los coreanos, de este desayuno, prepara arroz, sopa, también 3 de acompañamientos sobre variedad de verdura y carne, etc. Imagínense para hacer arroz. Cada uno así tamaño come. Multiplica 13,000. Para lavar sobre arroz, ya cuántas personas se necesita lavar agua. Por eso en la cocina es grande. Los hombres siempre tienen que ayudar a las mujeres, entre las pastoras, ¿no? Además, para hacer una sopa y una olla grande con gas, entonces, ¿y cuánto tamaño? El diámetro, como casi 2 metros alrededor, redondo, y profundidad, como uno de 80 o 1 metro, más de 1 metro por ahí. Significa que para girar de olla ya solo es muy difícil, ¿no? Con esta olla necesario uno de, creo que 3 ollas se necesita. También una máquina de vapor para hacer arroz. Era muy, muy difícil. Preparación de comida, llevando 2 horas, 3 horas. Por eso, durante 4 días, ellos solamente preparan comida. Pam, 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 pam. Después de terminar comida, otra inicia. Nosotros
entre los pastores, pastoras, estaban sirviendo en la cocina. No estábamos usando mano de obra fuera de nuestra misión, no. Juntos con los hermanos, juntos todos estaban sirviendo, sacrificando. Así estaba preparando instalación de máquina, instalación de edificio, pero en la época de Jesucristo, en el desierto no hay nada. Además, para ocuparse sobre su necesidad, como tipo baño, ¿no? Creo que eso también era difícil. Porque yo tengo experiencia, ¿no? Cuando yo vivía en La Paz de Bolivia, en el año 1998, en esa época tomando el bus para viajar a Arequipa, de Arequipa hacia Lima de Perú. Mientras tanto que estaba viajando en la noche, no es un lugar donde va a comer y descansar, sino que en el desierto, casi desierto, dejando. Y el chofer dice que ya cada uno tiene que buscar su necesidad, algo. ¿En dónde? Todo oscuro, no hay luz. Entonces, allá, aquel lado, hombres, mujeres, aquel lado. Ya no sé muy bien cómo solucionaron, ya. Y luego viajar otra vez. Me recuerdo eso. Significa que donde no hay nada de instalación de agua, etcétera, todo difícil, pero ¿cómo podían seguir atrás de Jesucristo? Multitudes. Solamente ellos querían escuchar la palabra de Dios. Para mí es maravilloso. Hoy en día, en su casa, en vivo, por medio de internet puede escuchar la palabra de Dios, pero les cuesta bastante. Difícil. No puede escuchar fácilmente. ¿Por qué? Para escuchar el evangelio, para escuchar la palabra de Dios, sí o sí tiene que tener corazón humilde. Corazón altivo, rechaza la palabra de Dios. No puede aguantar escuchar la palabra de Dios atentamente. Por eso la bendición viene en la humildad de corazón. Entre ustedes, sí, en esta semana está sufriendo y en este año está teniendo dificultad, no tengan temor nada. Ahora está teniendo una buena situación para acercar a nuestro Dios por la palabra de Dios. Es una bendición. Y luego Jesucristo ya estaba solo y empezando a partir los discípulos en el barco, otro lado, ¿no? Pero Jesucristo en la noche caminó sobre mar. ¿Cómo nosotros podemos imaginar? Siendo ser humano, ¿puede caminar sobre mar? ¿Sobre agua? Sí, yo puedo caminar un paso. Antes de hundir, yo voy a poner otro paso. Y antes de hundir, yo tengo que poner. Pero practicaba bastante, pero me ahogaba. Me muero. Socorro, sálvame. Es cierto, ¿no? Porque el ser humano no puede caminar. Voluntariamente nuestro Señor Jesucristo estaba mostrando, yo soy el Hijo de Dios. Yo no soy como persona común. Sanando a los enfermos, resucitando a los muertos. ¿Para qué? Con toda la manera, las personas confiarán en Jesucristo, que era Salvador. Qué bendición es que nosotros podemos creer en nuestro Señor Jesucristo. También es una bendición es que nosotros confiamos en Él, porque en estos días, teniendo pandemia,
si Dios nos protege nuestra salud, nosotros podremos aguantar este siglo. Todavía no se acabó pandemia coronavirus 19. Por esa razón, ya todo tiene que humillarse para aguantar. Un año más, no sé, 2 años más, o 10 años más. Wow, Dios mío, no, a la que hasta 10 años, no. Pero creo que hasta próximo año va a seguir. Variación Delta, ¿no? Variación Delta está contagiado al mundo. Significa que todavía no está terminando. Pues cada día sí está comiendo, sí está sustentando su vida, sí o sí tiene que agradecer al Señor. Nada más, nada más. Por lo menos está manteniendo la vida, tiene que agradecer al Señor. Gracias por la participación de este estudio bíblico pastoral. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice. También Dios nos trajo en este lugar de Zoom para que nosotros pudiéramos escuchar el Evangelio compartiendo la palabra de Dios. Después de recibir la salvación, nosotros ya tenemos la vida eterna. Por eso nosotros podemos servir al Señor dando ofrenda, diezmo, sacrificando nuestra vida para poder predicar el Evangelio, no para recibir la salvación. Mucha gente está equivocada, creyendo en Jesucristo y luego quiere cumplir mandamiento para ser salvo. Pero la Biblia nos enseña que para recibir la salvación solamente necesita confiar en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo la redención eterna y limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. También Dios bendiga a todos los participantes de este estudio bíblico pastoral de Chile, para que ellos puedan servir al Señor predicando el Evangelio a muchas personas. Señor, gracias por permitir este tiempo con muchos participantes. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.